Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, queremos que todos ustedes tengan el nuevo morral de Noticias 1. Es maravilloso. Tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Hagan sus donaciones ingresando a baki.co/inclinada a la Red Independiente por 150,000 pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. Y por este mes de agosto pueden recibir el combo de la sombrilla de la Independencia y el nuevo morral por donaciones de 200,000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Empezamos durante los últimos días de Daniel Palacios en el Ministerio del Interior. Sus funcionarios estuvieron trabajando de afán para dejar ejecutado su presupuesto y seco el de su sucesor. En los últimos días algunos se incapacitaron porque bajo amenaza de perder el empleo debían cumplir las órdenes de la jefe jurídica y viceministra encargada. Juliana Ramírez. Mónica, ellos grabaron los gritos de la funcionaria reclamando los papeles para los contratos que debían hacer de afán. El ministro, no obstante, dice que ahí no hubo nada de afán. El mismo día del acto de posesión presidencial, cuando Gustavo Petro daba su primera orden como mandatario de los colombianos, traer la espada de Bolívar. Funcionarios del Ministerio del Interior, bajo presión de ser despedidos, hacían parte de la última jugadita del entonces ministro Daniel Palacios. La orden de Lucía Margarita Soriano, jefe jurídica y viceministra encargada, era clara: o firmaban los contratos para la construcción de estaciones de policía o los echaban. Entonces, o las estaciones empiezan a salir con el ritmo que se necesita, o yo empiezo a terminar contratos. Así de sencillo. Y aquí me quedo. Esa amenaza se dio durante una reunión que lideró Soriano en la tarde del viernes 5 de agosto en la Subdirección de Gestión Contractual. Aquí se les ordenó a los funcionarios ir a trabajar el fin de semana para lograr firmar dichos contratos, sin importar que lo harían en días no hábiles. Así que son las 3:34. Yo voy a estar acá todo el tiempo y a las 4 de la tarde, el que no quiera me puede pasar la terminación anticipada y yo la recibo inmediatamente. O una sesión, porque lo que hay es gente que necesite trabajo y contratos. En solo 3 días, del 5 al 7 de agosto, se firmaron al menos 16 convenios interadministrativos por más de 135,000 millones de pesos para construir estaciones de policías. Estaciones que hacen parte de las 52 que habían sido aprobadas días antes por el Comité Evaluador del Fondo de Seguridad del Ministerio Fonsecón, del que hacían parte la misma Soriano y el exministro Palacios. O las estaciones empiezan a salir con el ritmo que se necesita, o yo empiezo a terminar contratos. Y la gente jurídica que baje, que yo ya les habilito usuarios en Secopy. No se alcanzaron a adjudicar las 52 estaciones de policía que sumaban vigencias futuras por más de 500,000 millones de pesos, porque muchos de los funcionarios, con miedo de ser investigados disciplinariamente, se incapacitaron. Noticias 1 tuvo acceso a este memorando enviado a la Oficina de Control Interno del Ministerio por el funcionario Ronald Cuello, subdirector de Gestión Contractual encargado, que no solo denunció las presiones de las que fueron víctimas él y sus compañeros, sino que solicitó revisar lo contratado ese fin de semana. Consultado el exministro Palacios, este aseguró que esta contratación se desprende de un COMPES y le recordó a esta reportera que los gobiernos se acaban el día 7 de agosto, no el día de las elecciones. Precisamente, uno de los contratos firmados el día que se acabó el gobierno Duque, del que él hacía parte, fue la estación de policía de Acacías Meta, cuya aprobación inicial en el Comité Evaluador de Fonsecón se hizo con un valor de 12,886 millones de pesos, pero el 7 de agosto se firmó por 13,986 millones de pesos. El alcalde de Armero, Guayabal, Tolima, fue capturado para responder por un contrato que en el Ministerio del Interior pasó por la revisión de Sandra Viviana Giraldo, la actual novia del entonces ministro Daniel Palacios. Víctor Ballestas. Mónica, el exministro dijo que cuando ella hizo tales revisiones y le dio el visto bueno al cuestionado proyecto, no era su novia, pero ahora que no es su subalterna, sino la del contralor Felipe Córdoba, ya son pareja. En el expediente conocido como Las Marionetas, que está en poder de la Corte Suprema y la Fiscalía, figuran nombres de funcionarias y funcionarios públicos de al menos 3 ministerios del gobierno Duque, que, según la investigación, eran los enlaces de confianza de los miembros de la red de corrupción, presuntamente liderada por el senador Mario Castaño, para lograr amañar la contratación en algunos municipios del país. Espero que salgamos prontamente. Uno de los casos más sonados es
es el de Armero Guayabal, Tolima. Para el municipio, su alcalde Medardo Ortega Fonseca, actualmente capturado, gestionó un sacúdete al parque por valor de 1.250 millones de pesos. Para lograr su aprobación, previamente, según la investigación, habían elegido a una contratista del municipio que sería la encargada de ejecutarlo. Los pliegos serían diseñados exclusivamente para ella. Según dijo la lobista Lorena Cañón en interrogatorio, el alcalde Ortega, por ese trámite, recibió dineros en su municipio y en reuniones que se realizaron en hoteles de Bogotá y en el apartamento del senador, que también habría recibido su pago. Las entradas a la casa del senador están documentadas, también las más de 10 visitas de Cañón a las oficinas del Ministerio del Interior por la misma época. En los documentos se lee que el proyecto de Armero Guayabal, radicado el 11 de noviembre de 2020 en el Ministerio del Interior por el alcalde, fue viabilizado 9 meses después, en 2021, con el visto bueno de Sandra Viviana Giraldo Martínez, en ese entonces coordinadora del Grupo de Planeación y Visibilización del Ministerio del Interior de Daniel Palacios. El hecho llama la atención, teniendo en cuenta que Giraldo Martínez es actualmente la compañera sentimental de Palacios y funcionaria de la Contraloría General. Bastante importante. Consultado, el exministro Palacios, a través de mensaje de WhatsApp, señaló que Giraldo Martínez, cuando trabajó en el Ministerio del Interior, no era su novia y que se retiró el año pasado. Señaló que los sacúdete son aprobados en junta y no individualmente, y que el ministerio hizo parte como víctima de este proceso. 8 alcaldes que fueron capturados esta semana, según la investigación de la Corte Suprema, habrían sostenido reuniones para organizar términos de los contratos de sus municipios para que llegaran a ciertos contratantes que entregaran hasta el 3% de sus negocios para el senador Mario Castaño. En la defensa de lo que es el plan de desarrollo. 8 de los 16 alcaldes que estarían involucrados con la red de corrupción del senador liberal Mario Castaño han sido capturados. Los detenidos son los mandatarios de Villa María, Aguadas y La Merced en Caldas, Suárez y Piendamó, Cauca, Balboa, Risaralda, Armero, Guayabal, Tolima y Alcalá en el Valle del Cauca. Algunos de ellos son mencionados ampliamente en el expediente por hechos ilícitos en contratación pública de sus municipios. La planeación estratégica. Según la lobista Lorena Cañón, a través de Andrés Felipe Aristizábal Parra, alcalde de Villa María, Caldas, se logró gestionar y aprobar para su municipio uno de los proyectos conocido como Sacúdete por valor de 1.250 millones de pesos. Por su labor, según Cañón, Castaño le ofreció el 3% de los recursos asignados. Para mi comunidad representa una gran satisfacción. Según dijo en indagatoria ante la Corte el senador Castaño, a Ronald Villegas Orlas, alcalde de Suárez, Cauca, lo conoció en Cali en el año 2020, pero no volvieron a tener contacto. Sin embargo, en el expediente hay interceptaciones que dan cuenta de la concertación que existió entre Juan Carlos Martínez, mano derecha de Castaño, y el alcalde Villegas para amañar desde los estudios y diseños la contratación de una cancha sintética en el municipio. Se reunieron en Pereira con todos los gastos pagos por la organización el 16 de marzo del año pasado en el Hotel La Ribera. Quiero agradecerle a todas las entidades que han hecho posible. Según otro de los testigos y miembro de la organización, Santiago Castaño, Víctor Hugo Franco Muñoz, alcalde de Piendamó, Cauca, también participó de los hechos de corrupción a través de un proyecto del Ministerio del Deporte. De acuerdo con la información recopilada, la idea era amañar el contrato para que se lo ganara un amigo suyo. Y así fue. Allá nos conseguimos los recursos para... Según la versión del mismo testigo Castaño, después de las gestiones con Humberto Vázquez, alcalde de Balboa, Risaralda, el consorcio de las empresas que él lideraba se quedaron con un proyecto. El senador, al que él llamaba el hombre grande, habría recibido 100 millones de pesos de los 260 que le dieron de adelanto. En el expediente se relacionan reuniones con funcionarios del Ministerio del Deporte para lograr la rápida aprobación de los proyectos. Gracias a la gestora nacional. Medardo Ortega Fonseca, alcalde de Armero Guayabal, Tolima, es uno de los más mencionados. El enlace con el alcalde para lograr un sacúdete al parque y otros proyectos que se pretendían desarrollar se hizo también a través de la lobista Lorena Cañón.
bienestar. Era el mismo modus operandi. Una contratista llamada Ruth Echavarría se tenía que ganar el contrato por el que ya había entregado dineros a Ortega. Las reuniones y los pagos que se hicieron en hoteles e incluso en el apartamento de Castaño en Bogotá están documentados. Con los rubros que el gobierno saliente dejó radicado el proyecto de presupuesto del año 2023, algunos programas del gobierno Petro serían inviables. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, a la procuradora Margarita Cabello propone transferirle 1 billón de pesos, 200.000 millones menos que la presidencia, y a los programas agrarios 25% menos que el año pasado, que había sido poco. Por eso la bancada del pacto organiza las modificaciones. El gobierno Duque el pasado 29 de julio dejó proyectado el presupuesto nacional por 391,4 billones de pesos para que el entrante Congreso de la República lo apruebe, dejando porcentajes bajos para paz, cultura, ciencia y tecnología. No obstante, propuso incrementar los dineros para Presidencia de la República y Procuraduría en casi 2 billones de pesos, instituciones que han sido cuestionadas por la contratación burocrática que manejan. El proyecto tiene un presupuesto de 800.000 millones de pesos para la presidencia, con un incremento de 115% y 1 billón de pesos para la Procuraduría de Margarita Cabello. Mientras tanto, la ciencia y la tecnología tienen un presupuesto irrisorio de menos de 300.000 millones de pesos. El tema de cultura tiene menos del 1% del presupuesto nacional. Para algunos congresistas, que el presupuesto proyectado por Duque para la cultura sea de menos 9,99%, bloquea las intenciones del gobierno Petro para darle prioridad a este sector del país. Es una discusión muy fuerte que tenemos que dar desde el pacto histórico para apoyar estas propuestas del señor presidente Gustavo Petro y así comenzar el cambio que requiere el país. Llama la atención que Duque propuso menores cuantías para agricultura y desarrollo rural, es decir, menos 25% de lo aprobado el año pasado, pese a que ha afirmado que su gobierno tuvo un respaldo importante en el campo. Hemos encontrado, por ejemplo, que se da mucha más plata para el Ministerio de Defensa que para temas de paz. La paz sigue desfinanciada en este momento y cuando estamos hablando de ampliar el proceso de paz, realmente necesita muchos más recursos. El proyecto contempla 41 billones de pesos más que el aprobado del año pasado. Sin embargo, el nuevo Congreso tendrá el reto de reversar los porcentajes propuestos por Duque antes del 20 de octubre. Vamos a trabajar muy fuerte para que los recursos que se ahorren de las nóminas paralelas que ya no existirán, de los recursos suntuosos que se eliminarán y además de los recursos que no se utilizarán en la Procuraduría General de la Nación, se destinen al sector cultura y al sector ciencia y tecnología. En caso de que el Congreso no apruebe este presupuesto, el gobierno Petro podrá expedirlo por decreto con las modificaciones que se le hayan hecho a primer debate. Se da casi por seguro que esta semana el Congreso elegirá Contralora, a la hermana del misterioso empresario que desde Empresas en Panamá controla el botadero de Doña Juana y que no advirtió ni investiga el fraude con los dineros de la paz. Juan Fernando Barón. Mónica, 4 de los partidos que acompañan al gobierno han declarado su adhesión al nombre de María Fernanda Rangel, que a su vez pertenece al equipo del contralor duquista Felipe Córdoba. A falta de 4 días para que el Congreso en pleno elija al nuevo Contralor, en reemplazo de Felipe Córdoba, 2 nombres son los que serían los favoritos de las bancadas en el Legislativo, María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez. Esta elección será la primera prueba del gobierno Petro, que aunque cuenta con las mayorías en el Congreso, los partidos tradicionales como los liberales, conservadores, la U y Cambio Radical, en esta oportunidad se decantaron por Rangel y votarán por ella el próximo jueves. Por eso puedo decir sin vacilar que el Congreso de la República es mi casa. Rangel, quien es cercana al actual Contralor Felipe Córdoba y que trabaja para él, contaría con la mayoría de los votos, ya que los 4 partidos tradicionales que la apoyan suman más de 140 sufragios entre Cámara y Senado, lo que para algunos sectores esto generaría una dependencia con el Congreso en caso de que gane Rangel el próximo jueves. Y debemos elegir una Contralora que represente el cambio y que asuma este compromiso. Esa Contralora soy yo, María Fernanda Rangel Esparza. Para el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, la candidata Rangel no tiene las capacidades necesarias para ser la Contralora porque, según él, ella no investigó el escándalo del robo de los recursos de la paz. Ella maneja la oficina de la DIARI, que es la oficina encargada de alertas tempranas de inteligencia artificial. No hizo nada con los robos de los recursos de la paz. Ante la posibilidad de que Rangel sea la elegida, el partido de gobierno Pacto Histórico se reunió el pasado jueves en el centro de Bogotá para acordar
abordar qué candidato apoyarán, debido a que el aspirante del presidente Petro, Julio César Cárdenas, no quedó en la lista final, por lo que seguramente apoyarán a Carlos Hernán Rodríguez. Carlos Hernán Rodríguez no es un contralor de bolsillo, ni del gobierno, ni del Congreso. Sin embargo, organizaciones políticas y sociales han cuestionado a Rodríguez por su cercanía con el condenado parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra, conocido como el Negro Martínez, y con el exgobernador Juan Carlos Abadía. El próximo jueves se conocerá quién será el nuevo contralor, una de las entidades más apetecidas y con mayor poder por su presupuesto, que supera el billón de pesos. Sin embargo, no parece que ninguno de los dos candidatos que son favoritos garantice independencia. El ex senador Sanguino, que desde julio pasado es jefe de gabinete de la alcaldía de Claudia López, será el encargado de coordinar con Presidencia las transferencias a Bogotá en dos rubros especiales: el metro y los trenes de cercanías y la política social. Camilo Galán. Mónica, los subsidios en la ciudad serán para la renta básica de los más vulnerables, el derecho a la educación, el cuidado de las mujeres y la agenda ambiental, entre otros. Una semana después de que Gustavo Petro se hubiera posesionado como presidente de Colombia, el empalme entre el nuevo gobierno y la alcaldía de Bogotá ha sido fluido y muy productivo. Así lo hizo saber el jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá, Antonio Sanguino. Una era de cambios para Colombia. Esto teniendo como base temas como la política social, políticas ambientales, seguridad y movilidad sostenible. Esta última, una de las más importantes, pues coincide con la transición hacia energías limpias y transporte multimodal basado en sistemas férreos que el presidente Petro propuso en campaña. Han significado buenas noticias para los bogotanos y bogotanas. La más importante quizás será la continuidad del proyecto Metro en su primera y segunda línea, junto con los trenes de cercanía y todo el sistema férreo que modernizará estructuralmente el sistema de transporte público de los bogotanos y bogotanas. Adicionalmente, entre el gobierno nacional y el distrital, también se espera que puedan hacer confluir esfuerzos para avanzar en temas sociales, de educación y también ambientales. Una política social que incorpore renta básica, derecho a la educación superior de los jóvenes, sistema de cuidado de las mujeres de la capital, una innovación del gobierno de la ciudad y todo lo que tiene que ver con los temas de la agenda ambiental. Esta es la primera vez en la historia política de Bogotá que un gobierno alternativo en cabeza del presidente Gustavo Petro coincide con un gobierno alternativo en la capital del país en cabeza de Claudia López, una circunstancia excepcional para el futuro de la ciudad. Y sus propias agendas y demandas. Y el compromiso por parte del mandatario nacional es grande, toda vez que ya fue alcalde de la capital y conoce muy bien sus necesidades, pero además recibir un mandato de 2.200.000 votos solo en Bogotá, que ayudaron a elegirlo como nuevo presidente de la República. El nuevo ministro de Ciencia que hoy anunció el presidente Petro tiene un pleito casado justamente con esa misma cartera, que se negó a reconocer por falta de sellos de autenticación las constancias de su experiencia en Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro anunció hoy su penúltimo miembro del gabinete, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el biólogo sucreño Arturo Luis Luna. Arturo Luna lideró Agencia en Uso Sostenible para la transición hacia una economía baja en carbono y basada en capital natural. A pesar de poseer diferentes títulos, el nuevo ministro de Ciencias tiene una demanda de nulidad en el Consejo de Estado que interpuso el mismo Ministerio de Ciencia porque, según la demanda, no cuenta con la experiencia profesional necesaria. El país es abundante en biodiversidad. El año pasado, la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Ciencia envió este memorando a la entonces ministra Mabel Torres, indicando que Luna no cumplía con los tiempos mínimos para ser gestor de ciencia y tecnología, los cuales indican que debe ser de 36 meses. Hallazgo número 1. No se cumple con los requisitos legales exigidos para validar las certificaciones expedidas en el exterior.
Según Luna, él trabajó en la Universidad de Tennessee del 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, es decir, 25 meses y 5 días. Sin embargo, la oficina argumentó que esta experiencia no cuenta con los soportes legales. Respecto a la certificación expedida por University of Tennessee Science Center, se precisa que en principio la certificación no tiene fecha de expedición. Adicionalmente, este documento para ser validado en Colombia debe estar legalizado, apostillado y traducido oficialmente al castellano, situación que no se vio reflejada en la certificación emitida. A pesar de que el ministerio le solicitó a Luna que renunciara al cargo, el nuevo ministro se negó, por lo que lo demandó ante el Consejo de Estado y aunque no ha fallado, el proceso está vigente. Un estudio de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, diagnosticó la inmadurez digital de Colombia, lo que indican los indicadores. La Asociación Nacional de Industriales ANDI contrató un estudio para determinar el estado de digitalización de nuestro país y encontró, entre otros, los siguientes retrasos. En datos el 40%, en cadenas de abastecimiento el 30%, en comercio electrónico el 43% y en educación el 38%. Esto indica que no entendemos nuestros datos porque ellos están en la adolescencia. Esto es lo que indican los indicadores. El Estatuto del Consumidor regula la forma en la que los compradores inconformes pueden gestionar sus reclamos y obtener un producto satisfactorio o la devolución de su dinero. Les explicamos cómo gestionar un reclamo. La garantía de un producto o servicio es la obligación de un fabricante o proveedor de responder por el buen estado, calidad y seguridad de lo ofrecido al consumidor. De acuerdo con el Estatuto del Consumidor, ante una falla o imperfecto, el primer paso es acudir a la garantía para que el producto sea reparado. Si no cumple con la calidad prometida, se puede exigir el cambio del bien. En caso de que no esté disponible el mismo producto, este debe ser reemplazado por uno de similares características o mejores condiciones, independientemente de su valor. Y si esta condición no se cumple, el consumidor tiene derecho a la devolución del dinero. El Estatuto del Consumidor también señala que los almacenes no pueden exigir la factura de venta para responder por la garantía de los productos vendidos. Las quejas y reclamos sobre fallas en la prestación del servicio en la garantía o incumplimiento de esta se pueden realizar a través de las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio o en su página web www.sic.gov.co en el botón Atención y Servicios a la Ciudadanía y posteriormente en el link Presente sus PQRFS. Los presupuestos para condonar parte de la deuda de los estudiantes universitarios en el exterior ya fueron aprobados. Se necesita mostrar el certificado de finalización o el grado para aplicar a ellos. Durante la última semana de presidencia, Iván Duque aprobó la condonación de créditos de ICETEX a estudiantes de educación superior. En total, 4.067 usuarios de crédito educativo recibirán esta condonación, que puede ser del 25% o del 50%, porque ya culminaron sus estudios y obtuvieron su grado. El porcentaje de condonación dependerá del mayor grado de vulnerabilidad del joven. Los usuarios que tendrán este beneficio recibirán una notificación personalizada y el descuento en su deuda se reflejará de forma automática en su cuenta a finales del mes de agosto. Para consultar el estado de la cuenta, los estudiantes pueden acceder a www.icetex.gov.co/front estado cuenta. La hija mayor del presidente Petro vivió un año como ilegal en Francia luego de que su familia escapara de los ataques del gobierno y bandas criminales. Ahora que su papá es presidente, quiere ayudar a los demás exiliados. El presidente tiene 6 hijos. Nicolás, el mayor, es diputado del Atlántico. Las niñas menores, Sofía y Antonella, viven con el presidente. Andrea y Nicolás Arbeláez están en Francia y Andrés en Canadá. Sobre él, Andrea dice que sus intentos de visitarlo han sido infructuosos. A mí me han rechazado la visa 2 veces, entonces no sé. Andrea vive en Marsella, Francia, desde hace 12 años, como parte de las medidas de seguridad adoptadas desde entonces por Petro para proteger a su familia. Nos botaban ladrillos por las ventanas con amenazas. A mi hermano lo controlaba, agarramos, yo agarré Transmilenio, mi hermano también, pero a mi hermano ya lo miraron en Transmilenio y decían, cuidado, que yo te lo estoy reconociendo. Cuenta que pese a la distancia, la relación con su papá es tan estrecha que cada vez se parecen más. Es muy buena, pero a veces es como un poquito conflictiva porque es que somos del mismo signo.
Y somos igual de tercos, entonces él tiene sus ideas y yo tengo mis ideas, pero siempre ha estado el respeto. Gustavo Petro incluyó a Andrea en sus planes de servicio al país. Por eso, ella estudió logística internacional e hizo una maestría en comercio internacional en una universidad pública de Marsella. Yo quería volver porque esa era la voluntad de mi papá, que yo volviera con todos los conocimientos que adquirí en Francia para beneficiar el país, para volver aquí y pues tratar de hacer algo. Pero me enamoré y tuve 2 niñas, me casé, tuve 2 niñas, me divorcié. Las presiones que ha enfrentado su padre no son las únicas malas experiencias que Andrea ha tenido que soportar. Sus primeros años en Francia estuvieron cargados de dificultades. Mientras terminé mis estudios y pasé a mi estatuto de trabajadora, me quitaron los papeles y duró 1 año ilegal. Entonces, recuerda que su padre no contaba con los recursos suficientes para apoyarla económicamente en todo lo que ella necesitaba recién llegada a Europa. Mi papá pudo venir 2 meses después del nacimiento y me trajo muchísima ropa y teteritos, porque a Verónica, bueno, le tocó ahí vender cositas para poder viajar. A ellos le regalaron los pasajes porque no tenían siquiera para los pasajes. Mientras estudiaba, dedicaba sus momentos de descanso a buscar empleo. Yo trabajé en McDonald's primero. No me gustó, porque es que siempre entraba a la casa oliendo a papas fritas de cabello, eso era terrible. Dice que vivió experiencias tan difíciles que ahora, como parte de la familia presidencial, ayudará a colombianos que intentan encontrar un mejor futuro en el extranjero. Advertirles a los otros colombianos que uno no se va así a otro país y ya la vida está regalada. No, eso no es así. Agregó que desde Europa también hará lo posible para que madres colombianas de escasos recursos cuenten con un mínimo vital y puedan alimentar a sus bebés recién nacidos, al menos durante sus primeros meses de vida. Un robot de menos de 3 milímetros de largo y de menos de 1/10 de milímetro de ancho fue presentado por la Universidad de Northwestern de Massachusetts. Investigadores de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos han desarrollado el microrobot más pequeño del mundo, que se convertiría en un aliado en las intervenciones quirúrgicas desde el interior del cuerpo e investigación biológica, lo que sería el comienzo de una era de robótica a microescala. Este minúsculo robot mide tan solo medio milímetro de ancho y tiene forma de cangrejo. Es capaz de caminar, doblarse y hasta saltar, recibiendo órdenes remotamente. Es tan pequeño que cabe en el borde de una moneda. Aunque para los investigadores no resultó fácil conseguir un robot tan ínfimo, su poder reside en la capacidad elástica que tiene ante el cambio de temperaturas, es decir, se transforma, lo que también les permite a estos robots trabajar más rápido. El director de este experimento aseguró que en el campo de la medicina podrían lograr despejar arterias obstruidas, detener hemorragias internas, eliminar tumores y alcanzar otros procedimientos mínimamente invasivos. El cambio climático ha puesto a pensar a la humanidad en su supervivencia y una de las amenazas por su aire, o para su aire mejor, son los plásticos de un solo uso. Eliminarlos del uso diario es nuestra herencia para las futuras generaciones. La reducción del uso del plástico es una necesidad urgente del planeta. Cada día se genera más conciencia sobre su impacto negativo en el medio ambiente. Según los científicos, los plásticos de un solo uso son los primeros que debemos eliminar. Impactan de manera significativa al ambiente, principalmente los océanos. Entonces, se estima que cerca de 11 millones de toneladas de residuos plásticos van a los océanos. Este tipo de plásticos son los que se usan durante un corto tiempo, como las bombas, mezcladores de bebidas calientes, platos de plásticos, etc. Identificar para qué requiero o no el elemento que estoy adquiriendo es como la pieza clave para tener éxito en este tipo de detalles. Para empezar a disminuir el uso, no solamente es necesario reciclar, sino empezar a cambiar los hábitos de consumo y buscar otras alternativas. De hecho, en el mercado ya encontramos materiales que son biodegradables, son elaborados a través de fibras vegetales, justamente porque la industria ha innovado. En el día a día, por ejemplo, las personas pueden llevar su propia botella de agua, usar bolsas de tela al hacer mercado y de esta forma disminuir el uso de esos plásticos que se demoran 500 años en regresar a la naturaleza sus elementos. A finales de octubre en el Principado de Mónaco se reunirán los principales exponentes a nivel mundial del sim racing o simulador de automovilismo y entre los 2 elegidos estará un colombiano. Samuel Acosta es el primer colombiano que competirá en un mundial de sim racing organizado por la Federación Internacional de eSports. Casi me rindo porque no podía bajar el tiempo que tenía Esteban Telles y se estaba clasificando el argentino que se clasificó y Esteban Telles.
pero le seguí dando y dándole al simulador hasta que bajé el tiempo. En la vuelta que le dio la clasificación, décimas de segundos le aseguraron su lugar en el evento que se disputará el 23 de octubre en el Grimaldi Forum de Mónaco. Es un evento presencial en Mónaco donde vamos a estar 12 pilotos de todo el mundo. Obviamente el viaje está todo pago gracias a la Federación Internacional de Deportes y a la Organización de Mónaco. Y pues yo creo que más que ganar un viaje a Mónaco, porque yo no he salido del país. Este logro no habría sido posible sin el apoyo de su familia. Un poco la obligación de uno como mamá también es entender sus dones, ¿no? Apoyarlo y entender el juego, porque no sabía nada ni de juegos electrónicos, ni de Fórmula 1, ni de nada. El sim racing es una de las especialidades que sí requiere algún esfuerzo netamente físico por parte de un deportista electrónico. Se desgasta mentalmente y físicamente por los esfuerzos que hay que hacer, sobre todo con simuladores ya tan avanzados como este que generan tanta fuerza y los pedales son tan fuertes. Samuel, a sus 23 años, busca una oportunidad para incursionar en el automovilismo profesional. Mientras tanto, seguirá representando a Colombia sumando kilómetros desde su simulador. Pese a tener una temporada irregular por quebrantos de salud, el piloto colombiano Sebastián Blanco apuesta por 2 victorias en Tocancipá y Cajicá para ganar su cupo directo al Mundial de Karts en Lonato, Italia, donde ya fue subcampeón Orbital en 2021. A falta de 2 válidas de la Rock Cup Colombia, el piloto Sebastián Blanco marcha segundo y le apunta al título. Y la idea es ganarse estas siguientes 2 carreras para quedar campeón y poder volver a Italia a ganar. Un gran reto resultó su temporada con algunas novedades médicas. O sea, ha sido muy competitivo, he tenido uno que otro percance en las carreras que lo ha vuelto mucho más difícil y más emocionante. Más aún recordando cómo fue el segundo lugar a nivel mundial en 2021 con lesión. Cuando quedé subcampeón en Italia, que tenía la costilla rota y fisurado una rótula. Sin embargo, como digo, los percances no me van a detener y yo quiero llegar a Italia otra vez. La motivación es correr su segundo mundial en Lonato, Italia, y su objetivo próximo, pasar a la categoría Shifter, importante a sus 15 años de edad. Queremos que todos ustedes tengan el nuevo morral de Noticias 1. Es maravilloso. Tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Hagan sus donaciones en baki.co/inclinada la red independiente por 150.000 pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. Y por este mes de agosto pueden recibir el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo morral por donaciones de 200.000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Un futbolista de la tercera división de Sudáfrica no soportó el dolor de ser expulsado. El jugador salió del campo de juego hasta la zona de parqueo y sorprendió a todos cuando, en vez de alejarse, aceleró con intenciones de atropellar al árbitro. Por fortuna, el paso no le permitió a su carro avanzar a velocidades mortales. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.